Si eres de los que necesita comprar una cámara para iniciarte en el mundo de la fotografía y el video y aún no te decides si comprar la Canon M50 o la Canon R10, en este video te voy a mostrar las diferencias y similitudes entre ambas cámaras. No te vayas, quédate hasta el final. La Canon M50 y la Canon R10 son cámaras digitales catalogadas como cámaras de entrada, es decir, para personas que están iniciando en el mundo de la fotografía y el video. La Canon M50 salió en febrero de 2018, mientras que la Canon R10 salió en mayo de 2022. Bien, pasemos en primer lugar a ver las similitudes. Tanto la M50 como la R10 son cámaras sin espejo con lentes intercambiables y están equipadas con un sensor APS-C. Esto quiere decir que no son cámaras full frame. Ambas cámaras tienen una pantalla trasera articulada que se puede girar para mirar hacia el frente. Esta característica es súper útil para bloggers, para youtubers que están interesados en tomarse una selfie o autograbarse. La pantalla también es táctil. Esto es súper cómodo porque puedes cambiar cualquier opción desde la pantalla con solo tocarla. Ambas tienen 24 megapíxeles. Esto es más que suficiente para hacer buenas fotos. Ambas permiten grabación 4K, aunque más adelante te voy a explicar la diferencia en este apartado. Ambas permiten grabar audio por separado, es decir, le puedes conectar un micrófono externo y así aumentar la calidad de tus videos. Ninguna de las dos tiene estabilizador en el cuerpo. Sí tiene estabilizador digital, pero en lo personal no te recomiendo que lo uses. Ambas cuentan con visor electrónico, muy útil. Las dos cuentan con flash incorporado. Esto es bueno saberlo, pero en verdad no te recomiendo que uses estos flashes, te pueden dañar tus fotos. Ambas tienen conexión Wi-Fi. Las dos cuentan con focus picking, aunque en la R10 lo han mejorado y permite identificar la nitidez absoluta y el uso de tecnología de cebra. Esto te permite identificar aquellas áreas de la escena en que están sobreexpuestas y se muestra como con un patrón de cebras, así de rayas. Ambas cuentan con el sistema autofocus dual pixel de Canon que tanto nos encanta, y en la R10 cuentan con la versión actualizada que es aún mejor con la detección y seguimiento al ojo de humanos y animales. Ambas cuentan con una ranura de tarjeta SD. Las dos tienen salida micro HDMI. Ninguna de las dos cuenta con entrada de audífonos para monitorear la grabación, así que esto lastimosamente no vienen con esta. Vamos a pasar ahora a ver las diferencias. Y en primer lugar tenemos la batería. La M50 cuenta con una batería LPE12 que tiene una capacidad para 235 disparos, mientras que la R10 tiene una batería LPE17 que cuenta con 450 disparos. La ventaja que tiene la R10 es que puedes cargarla directamente con su puerto USB-C. Así que esto es genial porque puedes cargar automáticamente. Si te quedas sin batería, puedes directamente poner un cargador con el cable USB-C. La Canon M50 tiene un procesador Digic 8 y la Canon R10 tiene un procesador Digic X, lo que permite mayores beneficios como una reducción de ruido, la precisión en el color y la velocidad de procesamiento. La Canon M50 solo cuenta con un obturador mecánico y la Canon R10 tiene dos obturadores, uno electrónico y uno mecánico. Con el obturador mecánico permite hasta 15 fotos por segundo y con el obturador electrónico permite hasta 23 fotos por segundo. Esto es una locura. Tarjetas SD. La R10 permite tarjetas UHS-2 que permiten transferencias de datos de ultra alta velocidad de hasta 312 megabits por segundo, mientras que la M50 permite usar tarjetas UHS-1 que permite velocidades hasta 104 megabits por segundo. La Canon M50 cuenta con una montura M, exclusiva de la serie M. Esto limita el uso de estas ópticas en otras cámaras. Permite también un adaptador para poder usar los lentes EFS y EF. La Canon R10 cuenta con una montura RF, lo cual permite usar todos los lentes de sus hermanas mayores y adicional los dos nuevos lentes que Canon ha fabricado para ellas, el RFS 1855 y el RFS 18105. Algo también que no cuenta la M50 pero sí está presente en la R10 es el focus bracketing. Buenas noticias para los que tenemos que hacer fotos macro. La función de focus bracketing es, una vez activada, consiste en pulsar el botón de disparo, se toman una serie de fotos y el enfoque se ajusta automáticamente desde la posición inicial hasta el infinito. Esta función las traen las cámaras tope de gama. Lo que hace es tomar varias fotos y luego con un programa se van fusionando. Lo bueno que trae la R10 es que todo este proceso se hace automáticamente en la cámara. Esto es fantástico. Algo que tiene la R10 que no tiene la M50
M50 es un joystick. Esto nos facilita el control a la hora de enfocar, de navegar por el menú. Esto también es algo heredado de sus hermanas mayores. En el apartado del video les comentaba que ambas permiten grabación en 4K, pero todos sabemos que la M50 cuando grabas en 4K, aparte que hace un recorte, no te permite usar el autofocus. Entonces la R10 te permite grabar a 4K a 60 cuadros por segundo con recorte, y dicen que permitirá grabar a 4K a 30 frames por segundo, pero con un seguro de muestreo de 6K. Esto permitirá que tengamos un 4K limpio sin recorte, y lo que es mejor aún, no tendremos límite de grabación y se supone que mantendrá el autofocus en ambos modos. Veremos si esto es cierto, pero si es así, es una belleza. Algo que también han puesto en la R10 es que cuenta con un modo de grabación que incorpora un sistema compatible con HDRPQ para sacar el máximo rendimiento en producción a la hora de colorizar. Y si me preguntan cuál de las dos cámaras es mejor, la verdad que les puedo contestar que las dos son unas estupendas cámaras para iniciarse en este mundo de la fotografía y el video. Claro está, y es muy evidente que la M50 es mucho más económica al día de hoy. Estamos hablando que salió en 2018, así que podemos encontrar cámaras muy baratas empezando en $650, mientras que la Canon R10 está en venta en unos 900 y pico, dependiendo de dónde la adquieras, pero sí es un poco más costosa porque tiene muchas más ventajas. Por ejemplo, el hecho de que no tenga límites de grabación, el hecho de que puedas cargarla directamente con un USB-C, el procesador que es mucho más moderno, que puedas tener un 4K limpio, que tengas este autofocus aunque sea 4K, tiene muchísimas ventajas que en verdad la M50 carece de estas características. Pero ya les digo, ambas son muy buenas, ambas son para iniciarse, excelentes cámaras, así que cualquiera de las dos ya va a depender del presupuesto que tengas y del tipo de foto o video que vayas a realizar, te decidas por una o por otra. Me encantaría saber tu opinión sobre estas cámaras. ¿Qué te parece? ¿Cuál de las dos te comprarías? Te leo abajo. Yo me despido, no sin antes recomendarte que veas más videos como este que te dejaré por aquí, y tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao, chao.